quiero presentaros uno de los temas, quizás más escalofriantes y crueles, que vamos a tratar en este canal. Ese tipo de historias que ponen los pelos de punta. Nos vamos a adentrar, vídeo a vídeo, en las historias basadas en hechos reales, más terroríficas y crueles de los asesinos en serie, que se han conocido a lo largo de los años. Intentando entender sus vidas, sus traumas, quizás, hasta entrando en el contexto de la época en que vivieron, nos ayudará a aclarar el tipo de sociedad en la que intentaron encajar y fracasaron, o la situación familiar que forjó el lado oscuro de estas horribles personas, que un día, decidieron arrebatar a sus víctimas, el bien más preciado, la vida. Queremos encontrar su motivación, o incluso, intentar, y digo solo intentar, ya que puede resultar un tanto difícil, entender su lógica y las razones que los llevaron a cometer actos tan salvajes y atroces. Navegaremos por sus mentes perturbadas, que en algunos casos, nos pueden parecer despiadadas, oscuras e incluso delirantes, mientras que en otros, incluso podemos llegar a sentir compasión, por un individuo, al que las circunstancias han convertido a su vez, en verdugo y víctima. Comenzaremos a través de los relatos de crímenes, de algunas de las asesinas en serie más célebres y crueles de la historia. Quiero empezar especialmente con las mujeres, dado que sorprendentemente, en el mundo de los asesinos seriales, hay discriminación hacia el género femenino. Las mentes de las asesinas en serie han sido mucho menos estudiadas, tanto por psicólogos, psiquiatras, expertos en las mentes criminales o los criminólogos, que han centrado sus estudios en la parte masculina de este tipo de asesinos. Es real que el porcentaje de mujeres asesinas en serie es menor que el de los hombres, pero es necesario también centrar los esfuerzos de los especialistas y destinar más fondos a tales estudios. Entender la mente de estas mujeres con más profundidad podría ayudar a que fueran detectadas a tiempo y salvar vidas. Los crímenes perpetrados por el género femenino muchas veces pasan desapercibidos, como una noticia breve más, de cualquier telediario. Algunas de estas auténticas monstruosas mujeres, las cuales, sí que ostentaron el dudoso honor de llenar grandes titulares, han sido desdibujadas en la memoria, por el paso del tiempo. Quizás por la falta de violencia excesiva de sus crímenes, aunque sean igualmente despiadados, no tienen el nivel de ensañamiento, crueldad y sangre, como los cometidos por el género masculino, para que los medios, siempre tan sensacionalistas, les den tanta cobertura mediática como a los asesinos en serie hombres. Todas las asesinas en serie que iremos conociendo, podrían ser tranquilamente, la desequilibrada protagonista de cualquier película de thriller psicológico. ¿Sabéis a qué tipo de películas me refiero? Ese tipo de películas que te dejan pegado a la pantalla hasta el último minuto, y al terminar, te quedas con el miedo instalado en el cuerpo. Esas películas, que te hacen ver, que la realidad siempre supera la ficción. Esos films que te ayudan a sospechar y desconfiar de cualquier mujer que hay a tu alrededor. Tal vez la adorable enfermera del ambulatorio, la dulce y cariñosa cuidadora de tu abuelita o la vecina más amable de la comunidad. ¿Pueden ser cualquiera de ellas, un lobo feroz, con piel de cordero? Las asesinas en serie son monstruos que se camuflan y adaptan, capaces de asesinar a sangre fría, llegando a mantener su plan mortal sostenido en el tiempo, mientras regalan todo su cariño y la mejor de sus sonrisas. Vamos primero a conocer, un poco a grandes rasgos, los asesinos en serie de ambos sexos. ¿Cuál es el método para asesinar predilecto de las mujeres, o los diferentes tipos de motivaciones, tanto psicológicas, como sentimentales, que les mueve? Adentrémonos en ello. El lado oscuro de la psique femenina, un viaje al enigmático mundo de las asesinas en serie. El asesino en serie ha sido, históricamente, un concepto vinculado a la violencia visceral, casi primitiva, que solo los hombres parecen ser capaces de ejecutar. Pero, ¿qué sucede cuando esa monstruosidad lleva rostro de mujer? El crimen, cuando se viste de feminidad, se oculta con astucia, se planifica con detalles y se ejecuta con una calma perturbadora. ¿Por qué las mujeres matan? ¿Qué es lo que las convierte en asesinas, si no en seres humanos comúnmente asociados con el amor, la ternura y el cuidado? En este análisis, nos adentraremos en los oscuros recovecos de la psicología femenina criminal, revelando las complejas motivaciones, los traumas ocultos, los trastornos mentales que se gestan en las sombras y las grandes diferencias en el modus operandi de los asesinos en serie de ambos sexos. En el caso de las mujeres, todo parece girar en torno a la manipulación, la frialdad y un deseo insaciable de control. El ADN del crimen, entre la psique y el contexto. Las asesinas en serie, a diferencia de sus contrapartes masculinas, suelen estar motivadas por una necesidad que rara vez está ligada a la satisfacción sexual o el impulso visceral de dominación.
Las mujeres, de acuerdo con diversas investigaciones criminológicas, matan principalmente por un beneficio personal. Ya sea para asegurar un futuro económico, por venganza o simplemente para ejercer control sobre su entorno. Un aspecto crucial a considerar es si estas mujeres nacen con una predisposición genética hacia el crimen o si el contexto familiar y social juega un papel fundamental en la formación de un auténtico monstruo. La teoría de que los asesinos en serie nacen o se hacen está profundamente enraizada en la criminología. Mientras que muchos hombres asesinos en serie muestran patrones de conducta asociados con trastornos de personalidad como la psicopatía, las mujeres en esta categoría suelen haber experimentado un historial de abuso o negligencia durante su infancia, lo que podría estar detrás de sus motivaciones para cometer crímenes. En muchos casos, las asesinas en serie revelan una conexión directa con traumas psicológicos graves, que afectan su capacidad para formar vínculos afectivos sanos y, en última instancia, pueden llevarlas a matar. Por ejemplo, el maltrato infantil y el abuso emocional parecen ser traumas comunes en las vidas de las mujeres que llegan a convertirse en asesinas en serie. El abandono afectivo, el abuso físico, la violencia del patriarcado, la sumisión y obediencia a la figura masculina, el nivel de exigencia en el comportamiento a nivel social a las mujeres, para ser una mujer decente, una mujer de bien. Dependiendo en qué momento de la historia o en qué parte del mundo nacieron fueron y son muy presionadas, reprimidas y ninguneadas al yugo del hombre. Las circunstancias de vida como las guerras, hambrunas, conseguir un estatus social o económico, las emociones más primitivas, nocivas y viscerales mal gestionadas como pueden ser los celos, envidias, odio, sed de venganza, por ejemplo, o incluso la soledad extrema combinadas con una psicología distorsionada para dar lugar a la idea de que matar es la única manera de recuperar el control sobre su vida, de alguna manera de reiniciar su mundo y adaptarlo en cualquier campo. Además, es importante subrayar que las mujeres asesinas en serie no suelen estar motivadas por la necesidad de gratificación sexual, sino por un control económico o emocional, lo que convierte su violencia en un acto frío, calculado y meticuloso. Las diferencias en el modus operandi, cómo matan los hombres y cómo matan las mujeres. Es bien sabido que los hombres asesinos en serie emplean métodos que permiten una descarga inmediata de su agresión, como el estrangulamiento o el apuñalamiento, muchas veces motivadas por los más depravados instintos sexuales, acciones mucho más agresivas y sangrientas que dejan claro el componente de dominación y humillación del otro ser humano. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la violencia se disfraza, se hace imperceptible. El envenenamiento, un acto sutil y meticuloso, se convierte en el modus operandi por excelencia de las mujeres asesinas. Las viudas negras o las llamadas ángeles de la muerte. El veneno puede ser administrado lentamente, de manera que no despierta sospechas. Las víctimas suelen morir por intoxicación progresiva, experimentando síntomas vagos, incluso por meses, hasta sucumbir finalmente a un veneno que nunca imaginaron haber ingerido. Las víctimas de las viudas negras o las ángeles de la muerte, la mayoría de las veces, no se percatan de la amenaza inminente, pues su asesina se presenta como la cuidadora, la amiga, la esposa perfecta. A diferencia de los hombres, cuya agresión física deja huellas obvias, las mujeres operan en un espacio donde la manipulación emocional y la ocultación son la clave. Por ejemplo, un hombre puede dar rienda suelta a su impulso de dominio a través de la violencia sexual, mientras que las mujeres, con más frecuencia, prefieren maniobras invisibles como el ya nombrado envenenamiento o incluso la inducción de muertes por sobredosis de medicamentos. Estas estrategias de asesinato sutiles y menos ruidosas son una elección de método con una profunda necesidad de mantener la fachada de buena mujer. Motivaciones psicológicas y emocionales, más allá del crimen. Las mujeres que matan suelen estar motivadas por un deseo de control, bien sea económico o emocional. En el análisis de las motivaciones, las estadísticas revelan que el 75% de las asesinas en serie cometen el crimen por beneficio propio. Mientras que el motivo más común entre los hombres asesinos en serie es el placer sexual, las mujeres tienden a elegir métodos menos violentos pero igualmente letales. El análisis de estos comportamientos revela que el gusto por el control, el poder, el lujo económico o la propia necesidad de supervivencia, como por ejemplo, eliminando de su camino a todo aquel que se interponga en sus planes de vida, y junto con los sentimientos negativos descontrolados, son fuerzas que empujan a estas mujeres a sus actos mortales. La influencia del contexto familiar y social, ¿nacen o se hacen? Los estudios indican que, si bien ciertos rasgos genéticos pueden predisponer a una persona a desarrollar comportamientos violentos, como la presencia de la variante genética MAOA, también conocida como gen del guerrero,
La dinámica familiar juega un papel crucial en la formación de una asesina en serie. A menudo, estas mujeres provienen de entornos donde las relaciones emocionales fueron profundamente disfuncionales. El abuso emocional, el abandono y la violencia doméstica crean un caldo de cultivo para el desarrollo de trastornos de personalidad y psicopatía encubierta. Un aspecto clave es la imagen social de la mujer. Desde niñas, las mujeres aprenden a ser cuidadoras, a mantener las apariencias de armonía, de ser la buena esposa, la madre amorosa, en definitiva la mujer perfecta. Este rol social no solo las empuja a ocultar sus verdaderos deseos de poder y control, sino que también les proporciona una gran ventaja al momento de planificar y ejecutar crímenes. La violencia que ellas ejercen se disfraza detrás de la dulzura, la inocencia y la confiabilidad, lo que las convierte en asesinas invisibles. Iremos conociendo los casos más interesantes, vídeo a vídeo. No te lo pierdas. Recuerda, dar a me gusta, comparte y suscríbete. Lo que no se cuenta, se olvida, pero lo que no se olvida, persiste. Nos vemos en la próxima historia, si la suerte lo permite.